Caral, la civilización más antigua de América, representa un hito fundamental en el desarrollo sociopolítico y económico del período arcaico tardío en los Andes centrales. Ubicada en la costa norcentral del actual Perú, en el Valle de Supe, esta ciudad prehispánica se erige como un testimonio del temprano desarrollo urbano, la planificación arquitectónica avanzada y la consolidación de un sistema sociopolítico complejo basado en la gestión comunitaria y el intercambio regional. Para llegar a Caral es necesario recorrer 182 kilómetros al norte de Lima y adentrarse 23 kilómetros hacia el interior. Situada a 350 metros sobre el nivel del mar, en una terraza aluvial elevada 25 metros sobre el río, su emplazamiento no fue arbitrario. La ubicación estratégica de Caral garantizaba acceso a diversos ecosistemas, facilitando una economía basada en la complementariedad ecológica y el intercambio de bienes. La geografía jugó un papel determinante en el desarrollo de esta civilización, permitiendo una conexión fluida con comunidades costeras, serranas y selváticas, que a su vez favoreció la consolidación de redes comerciales y culturales. A pesar de la aridez del entorno, el Valle de Supe ofrecía condiciones propicias para la agricultura, gracias a la fertilización natural del río. Cultivos como el algodón y el maíz, fundamentales para la subsistencia y la producción textil, prosperaron en la zona. La agricultura era una de las principales actividades económicas de Caral, lo que permitía la generación de excedentes y el establecimiento de un sistema de redistribución interna. Además, la cercanía al litoral facilitó el acceso a recursos marinos que complementaban la dieta de la población y se integraban en las redes de intercambio interregionales. Este sistema económico, basado en el trueque, propició el acceso a bienes como mates, madera, plumas y diversos productos manufacturados que fortalecían las relaciones entre comunidades de distintos ecosistemas. Lejos de ser una entidad aislada, Caral fue el núcleo de un complejo sistema de asentamientos interconectados en el valle. La evidencia arqueológica indica la existencia de una economía redistributiva que permitió la especialización laboral y el desarrollo de diferentes oficios. La organización social se basaba en la cooperación comunitaria, lo que favoreció la construcción de grandes edificaciones, como pirámides troncocónicas, plazas circulares y viviendas diferenciadas según su función y estatus social. Las excavaciones también han revelado que la música y la religiosidad desempeñaban un papel central en la vida cotidiana de Caral, como lo evidencian los hallazgos de flautas de hueso y los espacios ceremoniales destinados a rituales colectivos. El crecimiento de Caral no fue fortuito, sino el resultado de un proceso de planificación sociopolítica sostenido en el tiempo. Su arquitectura monumental refleja un modelo de gestión comunitaria que articulaba actividades productivas, rituales y administrativas. Las construcciones fueron diseñadas con materiales disponibles en la zona, utilizando técnicas avanzadas para la época, como la disposición de xicras, bolsas de fibra vegetal rellenas de piedras, para mitigar los efectos de los movimientos sísmicos. Este conocimiento técnico permitió a Caral desarrollar una infraestructura resistente y duradera, que aún hoy se conserva como un testimonio invaluable de su capacidad organizativa. Además de su desarrollo urbano, la influencia de Caral se extendió más allá del Valle de Supe, dejando una impronta en sociedades contemporáneas y posteriores. La concepción del espacio público, la estructura de gobierno basada en la jerarquización social y la organización económica basada en la redistribución de bienes son algunos de los aspectos que perduraron en las civilizaciones andinas posteriores. Hoy, sus vestigios arqueológicos nos permiten reconstruir la compleja dinámica social y económica que caracterizó a esta civilización, cuya trascendencia sentó las bases para el posterior desarrollo de las sociedades andinas y constituye una de las evidencias más significativas del temprano desarrollo cultural en América. Antes del descubrimiento de Caral, el Valle de Supe ya representaba un foco de interés para la arqueología andina debido a su riqueza en vestigios prehispánicos. Entre sus múltiples yacimientos, destacaban dos enclaves fundamentales, Chimoca, Pac y Áspero, cuyos vestigios ofrecían indicios cruciales sobre los primeros procesos de complejización social en la región.
Estas evidencias arqueológicas permiten trazar un panorama más detallado sobre las primeras sociedades que poblaron la costa peruana y su evolución hacia formas organizativas más avanzadas. Inicialmente, los arqueólogos asumieron que Chimo Cápac pertenecía al horizonte Wari, dada su estructura arquitectónica y los materiales asociados encontrados en sus excavaciones. Sin embargo, estudios más minuciosos determinaron que su origen se remontaba al formativo tardío, lo que lo situaba en un periodo previo a la consolidación de los grandes estados andinos. Este hallazgo obligó a replantear las cronologías establecidas hasta entonces y evidenció la necesidad de una reevaluación del desarrollo cultural en Supe. Chimo Cápac dejó de ser visto como un asentamiento vinculado a una civilización posterior y se convirtió en un referente clave para entender las dinámicas sociopolíticas de las poblaciones prehispánicas en la región. Por su parte, Áspero, identificado desde 1905 como un asentamiento vinculado a la actividad pesquera, presentaba un enigma arqueológico singular, la ausencia total de cerámica. En un principio, esta característica llevó a los investigadores a considerar que se trataba de una particularidad funcional del sitio, dado que su economía giraba en torno a la explotación de los recursos marinos. Sin embargo, en la década de 1970, nuevas excavaciones dirigidas por el arqueólogo Robert Feldman revelaron una realidad mucho más trascendental. Las aparentes formaciones naturales en el terreno resultaron ser montículos construidos por sociedades precerámicas, lo que permitió confirmar la ocupación del sitio hace más de 5.000 años, en un contexto anterior a la invención de la alfarería en los Andes. Estas evidencias, además de redefinir el papel de Áspero en la arqueología andina, brindaron valiosa información sobre la tecnología constructiva, la organización social y la especialización económica de estas antiguas comunidades. Este hallazgo fue determinante en la formulación de la hipótesis de los cimientos marítimos de la civilización andina, propuesta por Michael Mosley. Según esta teoría, la explotación intensiva de los recursos marinos proporcionó las bases económicas para el surgimiento de sociedades complejas en la costa peruana, desafiando la noción tradicional que vinculaba la agricultura como único motor del desarrollo civilizatorio. La evidencia sugiere que los excedentes generados por la pesca y el procesamiento de productos marinos permitieron la acumulación de riqueza, el desarrollo de jerarquías sociales y la construcción de infraestructura monumental en sitios como Áspero y Caral. Así, el modelo propuesto por Mosley transformó la perspectiva sobre el origen de la civilización andina, abriendo nuevas líneas de investigación sobre la relación entre los ecosistemas costeros y el desarrollo sociopolítico en las sociedades prehispánicas. El Valle de Supe, a partir de estos descubrimientos, comenzó a adquirir una nueva relevancia dentro de la arqueología andina. Áspero se consolidó como un precursor del urbanismo temprano y sentó las bases para el hallazgo más significativo de la región, Caral, considerada la ciudad más antigua de América y un hito fundamental para la comprensión de la organización social en el período precerámico andino. El estudio de estos sitios ha permitido comprender mejor las dinámicas de interacción entre los asentamientos costeros e interiores, así como los mecanismos de adaptación a un entorno ecológicamente diverso y los procesos de desarrollo tecnológico que marcaron el ascenso de la civilización andina. Con cada nueva excavación, el Valle de Supe continúa revelando facetas inéditas de su pasado, reafirmando su papel central en la historia temprana de los Andes. Antes de que la importancia de Caral fuera plenamente comprendida, el Valle de Supe ya albergaba vestigios de una civilización compleja. Sin embargo, la falta de un marco cronológico preciso mantenía estos hallazgos en la incertidumbre, generando diversas hipótesis sobre su origen y función dentro del desarrollo prehispánico andino. En la década de 1940, el arqueólogo Paul Kosok exploró la región e identificó el sitio de Chupacigarro, un asentamiento con arquitectura monumental que presentaba características inusuales para los patrones arqueológicos de la época. No obstante, la ausencia de cerámica planteaba un desafío metodológico significativo. En la arqueología andina, la tipología cerámica es un recurso fundamental
para la datación de contextos culturales. Sin este referente, establecer la antigüedad del sitio resultaba problemático, lo que generó escepticismo dentro de la comunidad académica y dificultó su reconocimiento como un centro de relevancia histórica. Con el tiempo, nuevos estudios ampliaron la perspectiva. En 1979, Williams y Merino llevaron a cabo un reconocimiento del Valle de Supe, documentando la existencia de varios asentamientos de gran escala. Posteriormente, en 1988, Sechente realizó investigaciones más detalladas en algunos de los sitios más prominentes, identificando elementos arquitectónicos que sugerían un grado de planificación urbana y una complejidad estructural avanzada. A pesar de estos hallazgos, persistía la pregunta clave: ¿cuál era su verdadera antigüedad y qué papel desempeñaron dentro del desarrollo cultural de la región? El debate se intensificó cuando el arqueólogo Richard Burger sugirió que, si estos sitios eran efectivamente precerámicos, habría que reconsiderar el papel de la agricultura incipiente en la consolidación de sociedades complejas en la costa andina. Hasta entonces, predominaba la hipótesis de Mohusley, quien, a partir de los hallazgos en Áspero, postulaba que el desarrollo de las primeras civilizaciones costeras se sustentó en la explotación de recursos marítimos. De acuerdo con esta teoría, la pesca y el marisqueo fueron factores determinantes en la formación de las primeras sociedades jerarquizadas, relegando la agricultura a un papel secundario. Sin embargo, la creciente evidencia en el Valle de Supe planteaba una alternativa a este modelo. La presencia de arquitectura monumental, la organización de los asentamientos y la aparente ausencia de una base económica predominantemente marítima sugerían que la agricultura pudo haber desempeñado un papel más relevante de lo que se creía. Esto llevó a formular nuevas preguntas. ¿Podría haber existido una organización social avanzada antes de la aparición de la cerámica? ¿Podría una economía basada en la agricultura temprana y el manejo de recursos terrestres haber sido la base del desarrollo de una de las civilizaciones más antiguas del continente? Estas interrogantes propiciaron la llegada de Ruth Seid y su equipo, quienes emprendieron excavaciones sistemáticas y aplicaron técnicas avanzadas de datación por radiocarbón. A través de un análisis detallado de los restos arquitectónicos, la distribución de los asentamientos y la evidencia botánica, lograron establecer un marco cronológico más preciso para los sitios del Valle de Supe. Los resultados de estas investigaciones transformarían radicalmente la comprensión de los procesos civilizatorios en los Andes, desafiando paradigmas establecidos y redefiniendo las narrativas sobre los orígenes de la complejidad social en América. El velo de incertidumbre estaba a punto de levantarse, y con ello, la historia de la civilización andina daría un giro inesperado. En el Valle de Supe, un hallazgo arqueológico redefinió la concepción del desarrollo civilizatorio en América, cambiando la percepción sobre la antigüedad y la complejidad de las primeras sociedades andinas. Caral, la ciudad más emblemática de este descubrimiento, demostró que la civilización en Sudamérica floreció de manera independiente y en paralelo a otras grandes culturas del mundo. Gracias al respaldo del Instituto Nacional de Cultura y la colaboración de National Geographic, la investigación avanzó mediante el análisis de imágenes aéreas, registros previos y estudios comparativos con otros sitios arqueológicos. El equipo de Shady también revisó los trabajos realizados por arqueólogos como Carlos Williams y Francisco Merino, quienes habían documentado la presencia de asentamientos en el valle. Como resultado de estos esfuerzos, se identificaron cientos de sitios arqueológicos, entre los cuales 18 destacaban por presentar características arquitectónicas comunes, lo que indicaba una posible contemporaneidad entre ellos. Las excavaciones en Caral marcaron un punto de inflexión en la arqueología andina. Con el tiempo, se corroboró que este sitio, con más de 5.000 años de antigüedad, constituía la cuna de la civilización más antigua del continente americano. Su descubrimiento reconfiguró las teorías sobre el desarrollo de las sociedades en el Nuevo Mundo y demostró que en los Andes existió una tradición urbana, arquitectónica y sociopolítica consolidada mucho antes del auge de civilizaciones, como los mayas, aztecas o incas. Caral representa no solo un testimonio invaluable del pasado, sino también una evidencia del temprano desarrollo de sociedades complejas en los Andes, mucho antes de lo que las teorías tradicionales habían postulado. Además, sus enseñanzas siguen vigentes en la actualidad,
ya que su modelo de sostenibilidad y convivencia pacífica plantea importantes reflexiones sobre la organización de nuestras sociedades modernas. Caral, reconocida como la civilización más antigua de América, representa un hito en la historia del desarrollo social y urbano del continente. Su estudio ha permitido redefinir las concepciones tradicionales sobre los procesos civilizatorios en el hemisferio occidental y evidenciar que las sociedades complejas surgieron en diversas regiones del mundo de manera independiente. Las investigaciones en Caral comenzaron en 1996, cuando un equipo de arqueólogos dirigido por la doctora Ruth Shady inició la excavación sistemática del asentamiento. Desde los primeros hallazgos, quedó en evidencia que no se trataba de un sitio ordinario. Su monumentalidad arquitectónica, su planificación urbana y su extensión territorial apuntaban a una estructura social altamente organizada, propia del periodo arcaico tardío, lo que indicaba un desarrollo sociopolítico avanzado para su tiempo. Uno de los aspectos fundamentales de su estudio fue la datación cronológica, a través de análisis radiocarbónicos realizados sobre 28 muestras de material orgánico, con el respaldo de instituciones de investigación de prestigio como la Universidad de Illinois y la Universidad de Cornell. Se determinó que Caral se remonta aproximadamente al 2627 a.C., alcanzando una antigüedad de más de 4600 años. Este dato confirmó que Caral es contemporánea a las grandes civilizaciones del Viejo Mundo, como Mesopotamia, Egipto e India, pero con un desarrollo autóctono y en total aislamiento de otras influencias culturales. El impacto de este hallazgo ha sido significativo en el campo de la arqueología y la historia, ya que cuestiona las ideas convencionales sobre la evolución social en América. Tradicionalmente, se creía que las civilizaciones en el continente habían surgido con influencia externa, pero Caral demuestra que el desarrollo urbano y organizativo en los Andes ocurrió de manera independiente. Sus habitantes crearon una economía basada en la agricultura, con el cultivo de algodón, frijol, calabaza y ají, así como una red de intercambio con otras regiones. Sorprendentemente, no se han encontrado evidencias de conflictos armados, lo que sugiere que su sociedad se organizaba de manera pacífica, posiblemente a través de la religión y el comercio. Otro aspecto relevante de Caral es su arquitectura. Se han identificado pirámides escalonadas, plazas circulares hundidas y estructuras residenciales, lo que denota una planificación urbana avanzada. Además, se han hallado flautas de hueso y otros instrumentos musicales, lo que revela la importancia de la música y la expresión cultural en su sociedad. La civilización más antigua de América y una de las sociedades pioneras en el desarrollo urbano y organización socioeconómica del mundo antiguo. En este vídeo, exploraremos cómo esta ciudad sagrada logró florecer en armonía con su entorno, estableciendo un modelo de sociedad basado en la complementariedad y el intercambio de recursos. Hace más de 5 años, en el Valle de Supe, emergió un centro urbano sin precedentes, cuya economía se sustentaba en complejas redes de intercambio interregionales. A diferencia de otras civilizaciones contemporáneas, Caral no basó su desarrollo en la guerra o la dominación militar, sino en la complementariedad de recursos y el comercio como base de su organización social. La sostenibilidad de esta sociedad dependía de una sofisticada articulación entre la pesca, la agricultura y la manufactura textil. En la costa, los habitantes de Áspero y otros asentamientos explotaban los ricos bancos de anchovetas y sardinas, utilizando redes de algodón tejidas con técnicas avanzadas. Mientras tanto, en los valles, los agricultores implementaban complejos sistemas de irrigación para cultivar maíz, calabaza, camote, ají y frijoles, asegurando una producción constante y diversificada. Esta red de intercambio permitió la circulación de bienes esenciales y el desarrollo de una economía altamente interconectada. Los pescadores obtenían algodón para confeccionar redes de pesca más eficientes, madera para la construcción de embarcaciones y mates para sus herramientas. A cambio, los agricultores de Caral recibían pescado seco y mariscos, fundamentales para complementar su dieta proteica. Pero la influencia económica de Caral no se limitó a la costa y el valle.
Desde la sierra llegaban moluscos, muyu, lana de camélidos y productos andinos, mientras que desde la selva se importaban maderas finas, plumas exóticas, aquiote y guairuro, elementos clave tanto para la vida cotidiana como para rituales religiosos y manifestaciones artísticas. Uno de los productos más emblemáticos de este sistema económico fue el algodón. Su cultivo y transformación en textiles no solo permitió la elaboración de vestimentas y redes de pesca, sino que también evidenció la sofisticación de una sociedad con un alto grado de especialización laboral y una estructura jerárquica organizada en torno a la producción y distribución de recursos. Los textiles también jugaron un papel en la identidad cultural de Caral, reflejando patrones y diseños que podrían haber simbolizado estatus y creencias. La evidencia arqueológica también demuestra la preeminencia del consumo de productos marinos en la dieta de Caral. Entre los recursos más explotados figuraban la anchoveta y la sardina. Pero también se han hallado restos de corvinas, jureles, moluscos como los choros y las machas, e incluso especies de aguas profundas que sugieren un conocimiento avanzado de las técnicas de pesca. Esta dieta no solo complementaba los productos agrícolas, sino que también garantizaba un sustento nutricional balanceado para la población. Gracias a esta estructura económica interconectada, Caral logró mantener un sistema de abastecimiento estable y una organización social compleja basada en el intercambio y la redistribución de bienes. La ausencia de fortificaciones y evidencia de conflictos militares sugiere que su estabilidad política se sustentó en alianzas económicas y redes de cooperación interregional, convirtiéndola en un modelo excepcional dentro del desarrollo prehispánico. La estructura social de Caral presentaba una estratificación bien definida. En la base de la pirámide social se encontraban los agricultores y pescadores, quienes aseguraban el sustento mediante el cultivo de productos como el algodón, el frijol y la calabaza, así como la recolección de recursos marinos provenientes de la costa. En un nivel superior, la élite estaba conformada por sacerdotes, comerciantes y arquitectos, quienes desempeñaban funciones de planificación urbana, gestión de intercambios comerciales y supervisión de las monumentales construcciones que caracterizan este asentamiento. Este modelo permitió la eficiente administración de los recursos y la consolidación de una economía basada en la reciprocidad y la redistribución. Uno de los aspectos más notables del dominio de la élite fue la utilización de la religión como un mecanismo de control social y legitimación del poder. Los sacerdotes se autoproclamaban intermediarios entre las deidades y los hombres, consolidando su autoridad a través de rituales y ceremonias que reafirmaban su vínculo con lo divino. La arquitectura monumental de Caral, con sus templos piramidales y plazas circulares, demuestra la importancia del culto religioso en la vida cotidiana. Los estudios arqueológicos sugieren que estos espacios eran el epicentro de actividades rituales que reforzaban el orden establecido y promovían la estabilidad social. Los templos y plazas de Caral no eran estructuras estáticas. Su remodelación periódica respondía a un complejo sistema de creencias en el que la renovación arquitectónica tenía un significado simbólico. Las ofrendas de alimentos, textiles e instrumentos musicales eran elementos fundamentales en los rituales, al igual que la utilización del fuego sagrado en las ceremonias. Este sistema ceremonial no solo garantizaba la cohesión social, sino que también favorecía la acumulación y redistribución de excedentes, impulsando el desarrollo de conocimientos científicos, como la observación astronómica y la aplicación de principios geométricos en la planificación urbana y la construcción de sus edificaciones monumentales. Un elemento distintivo de Caral es la ausencia de evidencias arqueológicas que sugieran la presencia de conflictos bélicos o fortificaciones defensivas, una característica inusual en sociedades complejas de la antigüedad. En lugar de expandirse mediante la conquista militar, su influencia se propagó pacíficamente a través de una red de intercambio que permitió la difusión de su cultura, tecnología y modelos de organización social. Esta expansión cultural se evidencia en la presencia de elementos característicos de Caral en asentamientos contemporáneos ubicados en los valles cercanos, lo que refuerza la idea de que su legado se extendió más allá de su territorio inmediato. El impacto de Caral en la historia andina es innegable. Sus logros demuestran que una sociedad puede alcanzar un alto grado de complejidad sin recurrir a la guerra,
como mecanismo de expansión. En su lugar, Caral prosperó gracias a la eficiencia de su organización, la solidez de sus estructuras económicas y la importancia central de la religión en la cohesión social. Su legado sigue siendo un testimonio de que el conocimiento, la cooperación y la planificación pueden sentar las bases de civilizaciones duraderas y avanzadas. Ubicada en el árido Valle de Supe, Caral constituye el vestigio más antiguo de urbanismo complejo en el continente americano. Su datación, que se remonta a aproximadamente 3000 AC, la posiciona como un referente clave en el estudio de las sociedades prehispánicas andinas y su desarrollo sociopolítico. Su influencia se extiende a lo largo del tiempo, revelando una cultura altamente organizada que dominó técnicas avanzadas en diversos campos. El asentamiento, que abarca 65 hectáreas, exhibe una arquitectura monumental con 32 estructuras principales, evidencia de una planificación avanzada y un profundo conocimiento en ingeniería y gestión territorial. 6 pirámides monumentales dominaban su paisaje urbano, siendo la más grande de 160 metros de base y 18 metros de altura. Estas construcciones, en conjunto con plazas circulares, plataformas y templos, consolidaban un centro cívico-religioso con funciones administrativas y ceremoniales de gran importancia en su tiempo. Además, las edificaciones presentan evidencia de múltiples ampliaciones y reformas, lo que indica un desarrollo continuo y una adaptación progresiva a las necesidades de su sociedad tomiria. El denominado Templo Mayor es una de las edificaciones más significativas de Caral. Sus muros de piedra finamente trabajados, monolitos y relieves ornamentales sugieren un profundo simbolismo vinculado a las prácticas rituales y la estructuración del poder dentro de esta sociedad. Elementos decorativos como nichos y frisos con representaciones antropomorfas refuerzan la hipótesis de que la arquitectura de Caral no solo respondía a necesidades funcionales, sino que era un medio de expresión ideológica y religiosa. La distribución de los espacios sagrados sugiere una jerarquización del acceso, restringiendo ciertas áreas a las élites religiosas y políticas, mientras que otras zonas estaban destinadas a la participación comunal en ceremonias colectivas. La disposición urbana de Caral denota un ordenamiento estratégico. El sistema de circulación, compuesto por pasadizos, escalinatas y murallas, regulaba el acceso y la movilidad dentro de la ciudad, lo que sugiere una organización social jerárquica. La diferenciación espacial, con edificaciones principales en la zona alta y el anfiteatro en la parte baja, podría representar una estructura dual de estratificación social. Algunos estudios sugieren que esta configuración obedecía no solo a una distinción política o económica, sino también a una concepción simbólica del mundo, donde el espacio físico reflejaba la dualidad presente en su cosmovisión. A lo largo de los siglos, Caral experimentó constantes remodelaciones arquitectónicas, lo que indica una sociedad en transformación y en constante adaptación a nuevas dinámicas culturales, políticas y económicas. Estos cambios evidencian no solo avances en las técnicas constructivas, sino también la evolución del pensamiento colectivo y su relación con el entorno. El uso de materiales como piedra, barro y fibras vegetales, en combinación con técnicas antisísmicas avanzadas, demuestra un conocimiento profundo de la ingeniería adaptada a su geografía y clima. La presencia de fogones ceremoniales y depósitos rituales en algunas estructuras sugiere que los ciclos de renovación arquitectónica estaban vinculados a procesos religiosos y sociales. La influencia de Caral se extiende más allá de su territorio. Hallazgos arqueológicos han revelado conexiones comerciales y culturales con otras regiones de los Andes, evidenciando una red de intercambio que incluía productos como conchas Spondylus, algodón y pigmentos minerales. Esta interacción sugiere que Caral no solo fue un centro urbano aislado, sino un nodo clave en la articulación de sociedades contemporáneas. Más que una simple urbe, Caral representa un epicentro civilizatorio donde la arquitectura era una manifestación tangible del orden social, la cosmovisión y la organización política de sus habitantes. Su legado sigue siendo objeto de estudio, proporcionando valiosas perspectivas sobre los orígenes de la civilización en América y el desarrollo temprano de sociedades complejas. Hoy en día, el estudio de Caral nos permite comprender mejor las raíces del urbanismo y la estructuración social en el mundo andino, abriendo nuevas interrogantes sobre la evolución de las civilizaciones prehispánicas. Los hallazgos arqueológicos en Caral han revelado una sociedad donde la dimensión ritual y simbólica permeaba diversos aspectos de la vida cotidiana. A través de los objetos encontrados,
se puede inferir que las prácticas religiosas desempeñaban un papel fundamental en la cosmovisión de esta civilización, manifestándose en ofrendas, construcciones y objetos de uso ceremonial. Estos vestigios nos permiten reconstruir una parte esencial de la vida espiritual en Caral, brindando pistas sobre su estructura social, sus creencias y la interconexión con otras culturas andinas. Entre los elementos más representativos destacan las figurinas de barro no cocido, halladas no solo en Caral, sino también en sitios contemporáneos como Áspero y Bandurria. La presencia de una figura femenina sugiere la existencia de un culto vinculado a la fertilidad o a la centralidad de la mujer en las estructuras simbólicas y sociales de la época. Este tipo de representaciones permite entender el papel que desempeñaba la mujer dentro de la cosmovisión caralina y la posible existencia de rituales en los que se invocaba su energía creadora. Las cuentas de concha y piedra, obtenidas mediante redes de intercambio con regiones distantes, trascendían su función ornamental y cumplían un propósito en la diferenciación social y en prácticas rituales. Este tipo de hallazgos nos habla de una sociedad con un sistema de intercambio bien consolidado, donde los objetos exóticos adquirían un valor simbólico y posiblemente mágico religioso. La presencia de materiales foráneos dentro de contextos ceremoniales refuerza la hipótesis de una estructura sociopolítica, donde lo simbólico desempeñaba un papel clave en la legitimación del poder y la cohesión comunitaria. Otros objetos, como fragmentos de cuarzo, valvas de moluscos y estructuras tejidas con hilos de algodón, refuerzan la existencia de un complejo sistema ritual. Las cruces de palitos entrelazados, similares a los actuales ojos de Dios en las culturas andinas contemporáneas, podrían haber sido elementos de protección o representación del orden cósmico. Estos objetos, asociados a prácticas de resguardo espiritual, evidencian una comprensión sofisticada de la relación entre los seres humanos y las fuerzas de la naturaleza. En muchas culturas precolombinas, el uso de minerales y elementos naturales tenía un sentido protector, curativo o de vinculación con lo sagrado. Incluso en el ámbito arquitectónico, el uso de shikras, bolsas de fibra vegetal utilizadas para contener piedras en la construcción de plataformas, evidencia un componente ritual en el diseño urbano. Esto sugiere que la edificación en Caral no solo respondía a necesidades utilitarias, sino que integraba concepciones religiosas y simbólicas sobre el espacio. La disposición de los edificios, la orientación de las estructuras y la presencia de elementos rituales en la arquitectura confirman que el urbanismo de Caral estaba profundamente influenciado por su cosmovisión. Se ha planteado la posibilidad de que las construcciones sirvieran también como centros ceremoniales, en los cuales se realizaban ofrendas para la estabilidad de la comunidad y el equilibrio con el entorno natural. Finalmente, las ofrendas de alimentos, textiles y flautas de hueso reflejan la existencia de un sistema de tributo a entidades divinas o autoridades sacerdotales. La diversidad de materiales empleados en estos actos sugiere un acceso a recursos de distintos ecosistemas, lo que denota la complejidad de las redes de intercambio y la interconexión con otras sociedades andinas. Estas ofrendas, más allá de su valor material, evidencian la creencia en la reciprocidad entre los humanos y las deidades, un principio fundamental en muchas culturas andinas. La entrega de bienes y productos como parte de rituales no solo aseguraba el bienestar colectivo, sino que también reafirmaba el poder de las autoridades religiosas, quienes mediaban entre la comunidad y lo divino. La civilización de Caral, considerada la más antigua de América, ha revelado múltiples aspectos de su desarrollo cultural y social a través de sus vestigios arquitectónicos y artefactos. Entre estos, el hallazgo de 32 flautas traversas destaca por evidenciar el papel fundamental de la música en su cosmovisión y prácticas ceremoniales. No se trata simplemente de instrumentos musicales, sino de objetos que condensan conocimientos, creencias y la sensibilidad artística de una sociedad altamente organizada. Estas flautas, confeccionadas a partir de huesos de pelícano y cóndor, presentan un refinado trabajo artístico que incluye incisiones y pigmentos en tonalidades rojas y negras. Los motivos decorativos representan figuras zoomorfas y antropomorfas, tales como monos, aves sobrenaturales y serpientes con rostros de aves. La iconografía de estos elementos no es casual, cada figura responde a un simbolismo profundo, vinculado con la cosmovisión andina y las creencias sobre la relación entre el ser humano y el mundo espiritual.
La presencia de estos grabados sugiere que las flautas no eran solo herramientas para producir sonido, sino también portadoras de mensajes y significados rituales. Un aspecto notable de estas flautas es su configuración en pares complementarios. Algunas presentan diseños coincidentes, como patrones triangulares o aplicaciones cromáticas específicas, mientras que otras conforman un rostro humano que solo se completa al unir dos instrumentos. Este detalle revela una intencionalidad estética y funcional que apunta a su uso coordinado en contextos performáticos y ceremoniales. La dualidad en su diseño podría estar asociada con conceptos andinos como la complementariedad y el equilibrio, fundamentales en la cosmovisión prehispánica. Además, la necesidad de tocar ciertos pares de flautas en conjunto sugiere la existencia de una práctica musical compleja, que requería sincronización y dominio técnico por parte de los músicos de Caral. Desde el punto de vista acústico, la incorporación de tabiques triangulares de arcilla en la embocadura permitía la emisión simultánea de dos sonidos, lo que denota un avanzado conocimiento de la resonancia y la modulación sonora. La capacidad de generar estos efectos sugiere que los músicos de Caral entendían los principios de la acústica, al menos de manera empírica, y los aplicaban conscientemente en la construcción de sus instrumentos. Asimismo, su clasificación como flautas tubulares horizontales indica un alto grado de especialización en su manufactura y ejecución. La precisión en la perforación y la elección de materiales específicos refuerzan la idea de que la música no solo cumplía un propósito recreativo, sino que era un componente esencial en la organización social y ritual de esta cultura. El contexto de su hallazgo también resulta significativo. Estas flautas fueron encontradas en el anfiteatro de Caral, junto a una figura humana sin rostro, lo que refuerza la hipótesis de su vinculación con ceremonias públicas o rituales de trascendencia sociocultural. El hecho de que estos instrumentos estuvieran asociados con un espacio arquitectónico diseñado para congregaciones masivas sugiere que la música desempeñaba un papel crucial en la vida comunitaria de Caral. Además, la presencia de una figura sin rostro podría estar relacionada con prácticas chamánicas o representaciones de seres espirituales, lo que abre nuevas interpretaciones sobre el uso de la música en la intermediación entre el mundo terrenal y lo sagrado. Este descubrimiento confirma que Caral no solo fue un epicentro de innovación arquitectónica y estructuración social, sino también un espacio de experimentación y consolidación de expresiones artísticas y musicales con profundos significados simbólicos. A través del estudio de estos instrumentos, podemos reconstruir aspectos esenciales de su cultura, desde su concepción del arte hasta sus creencias sobre el poder del sonido y su influencia en el cosmos. El estudio de estos instrumentos nos permite comprender mejor la complejidad cultural de Caral y su manera de conceptualizar la música como un elemento esencial en la configuración de su identidad colectiva. A medida que nuevas investigaciones profundicen en estos hallazgos, es probable que sigamos descubriendo más sobre la forma en que los antiguos habitantes de Caral usaban la música para reforzar su estructura social, transmitir conocimientos y conectar con lo divino.